La producción académica y crítica, en medio de coyunturas políticas nacionales, fomentan los espacios de reflexión y análisis sobre lo que está pasando en Colombia. A diario nos vemos enfrentados con medios masivos de comunicación y redes sociales que distribuyen información con diferentes perspectivas y para diversas audiencias. Claro, los temas que involucran los proyectos de ley del Congreso, los debates sobre moción de censura y el comportamiento de los partidos políticos, entre otros temas, pueden no sonar interesantes para sectores jóvenes que piensan que dichas discusiones no tienen nada que ver con ellos o que no impactan su realidad. Sin embargo, Congreso Visible, la institución comprometida con la transparencia legislativa y la conexión entre la ciudadanía y los congresistas, tiene un equipo de jóvenes estudiantes de pregrado y posgrado dispuestos a hacer análisis de coyuntura sobre proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que deberían importarnos a todos. El día de hoy estamos reunidos todos los monitores de investigación de Congreso Visible para conversar y discutir sobre los artículos y columnas que cada uno escribió sobre la primera legislatura del Congreso. Es decir, cuáles fueron algunos de los proyectos más relevantes que se tramitaron entre el 2018 y el 2019. Hoy nos acompañan Mateo Restrepo, estudiante de Ciencia Política, Mónica Gómez, estudiante de Maestría en Estudios Internacionales, Erika Cepeda, estudiante de Ciencia Política y Lenguajes y Estudios Culturales, Natalia Olaya, estudiante de Ciencia Política y Derecho, y yo, Daniela Moreno, politóloga y estudiante de Derecho y Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a Plenary. Erika, vamos a hablar de su texto, que por cierto es bastante pertinente pues en toda esta coyuntura de la profesionalización de los congresistas. Así que bueno, por favor cuéntenos cuáles son los postulados que usted trata de anunciar en su artículo y de qué forma han impactado esos postulados a la coyuntura política actual. Básicamente se basa en otro artículo que publicó el New York Times, donde se hace la descripción del Congreso y cómo el acceso que tienen los congresistas a la educación en Estados Unidos representa o no a la población. Entonces, a partir de esa instancia, yo tomo ese referente y trato de contextualizarlo al caso colombiano, aprovechando, digamos, la buena base de datos que tiene el Congreso Visible en materia de perfiles de congresistas. Y realmente lo que hice fue analizar la carrera de los congresistas, porque considero también que si bien uno estudia una carrera profesional, eso fija en las personas una forma de ver el mundo. Y me parece interesante que el colombiano del común entienda quién lo está representando y si se siente bien representado por por la persona la que votó, etcétera, etcétera. Erika, yo quisiera preguntarle por el balance del cuatrienio que usted y Michelle Mora, que fue monitora de investigación de Congreso Visible el semestre pasado, hicieron a partir de la primera legislatura del Congreso entre 2018 y 2019. Yo quisiera preguntarle por los resultados de ese balance y cuáles son sus impresiones al respecto. Bueno, Daniela, como usted ya lo indicó, pues con Michelle Mora hicimos este balance en el que nos dimos cuenta de que en este primer año de Congreso, 635 iniciativas legislativas pasaron por el Congreso, siendo la mayoría proyectos de ley, seguidos por reformas constitucionales y ley estatutaria. Asimismo, si bien no es un artículo per se, es un análisis o es más como una plataforma para que el ciudadano común pueda indagar o filtrar por gusto, digamos, pues según, en función de sus intereses, los temas, los proyectos de ley que pasaron por el Congreso. Entonces, pues no sé, hay iniciativas de carácter gubernamental, legislativa, de otras entidades y en distintos temas, desde la administración pública hasta la familia, la corrupción, los derechos fundamentales, entre otros. Asimismo, lo que podemos ver es, ya teniendo en cuenta la transición que ha tenido estos proyectos de ley dependiendo o en función de las autorías, o sea, de quienes lanzan estos proyectos de ley en el Congreso, aparece bastante particular ver que la mayoría de los proyectos que pasan y son exitosos son usualmente lanzados o son iniciativas gubernamentales. Esas son las iniciativas que tienen más éxito en el Congreso durante este primer año, y siendo, por ejemplo, las iniciativas de otras entidades las que menos éxito tienen. De hecho, estas otras iniciativas, o sea, el 75% de estas iniciativas están en tránsito, quiere decir que no se les ha dado la suficiente prioridad en el Congreso. Mientras que, por ejemplo, las iniciativas legislativas, o sea, desde los mismos congresistas, parece que también es bastante curioso porque siendo ellos los que están encargados pues, de tratar los proyectos de ley, se dice que solo el 1.03% ha tenido éxito dentro del Congreso, lo cual también es bastante extraño.
Asimismo, el 54.36% está en transición y una tasa del 44.62% fracasa. Eso quiere decir que muchas de las iniciativas legislativas, inclusive por los congresistas, no pasan o se quedan en tránsito, o sea, como que no se aprueban, lo cual sí es bastante, digamos, preocupante. Erika, ¿por qué esto debería importarle a un colombiano o a una persona que estudia en una universidad a la que usualmente no le interesa la política y lo que ocurre en el Congreso? Bueno, yo creo que el Congreso de la República es una entidad que debe competirnos a todos porque si bien en primera instancia nosotros somos quienes elegimos a las personas que lanzan los proyectos de ley que modifican nuestra realidad, no solo política, sino digo, también social a través de estos proyectos, nos debe incumbir también porque, bueno, sí, como para evaluar la función que ellos están realizando allí y la razón por la que están siendo elegidos para esa función, pues por lo que vimos no está siendo muy efectiva. Entonces creo que sirve más como ejercicio de control político, entender, o sea, ver o digamos inmiscuirse en estos filtros o esta plataforma que ofrece hoy Congreso Visible al colombiano de a pie, para que pueda entender cómo está siendo representado en el Congreso en materia de, oiga, de verdad, si la persona por la que yo voté está haciendo las cosas bien, está siendo eficiente, está sacando proyectos de ley que me incumben, si estos proyectos de ley están pasando eficientemente en el Congreso, o se están quedando estancados, se archivan o se quedan en eso. Mateo, ahora me interesa hablar sobre su texto y cuáles fueron los argumentos principales o la descripción general que usted hizo sobre el tema en particular que usted escogió y que nos diera un balance sobre su texto. Bueno, el texto tiene como tema el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, que tiene un nombre bastante curioso, se llama Pacto por la Equidad. Entonces, la pregunta que a mí me surgía del texto es, obviamente todos los planes de desarrollo nacionales tienen nombres diferentes y son nombres bonitos, pero este en particular decía Pacto por la Equidad. Bueno, ¿qué es equidad, no? ¿O qué está entendiendo el presidente por equidad? Entonces, bueno, la idea de mi artículo es simplemente describir el trámite legislativo y el tipo de debates que surtió en el Congreso. Entonces, no hago un análisis de fondo en el sentido de examinar claramente cada uno de los artículos, qué implicaciones tienen, sino hago un balance muy general, un balance somero le denomino yo, sobre esto. Entonces, bueno, en primer lugar, está el plan propiamente que se discute en el Congreso, el articulado, y están las bases del plan. Las bases del plan son un mamotreto de texto enorme, como de 1100 páginas, donde se echa garreta. Entonces se dice, en tal sector hay tales cosas, hay tales otras, nosotros queremos trabajar por esto y por esto, bla. Normalmente, esas bases son las que sirven para construir el articulado. Entonces, era interesante ver, por ejemplo, que en las bases había un capítulo dedicado a género, a mujeres, a personas con orientación sexual diversa, y en el articulado del plan no había mucha presencia ni de mujeres ni de personas con orientación sexual diversa. De hecho, la palabra gay o lesbiana no se menciona en el articulado. Entonces es bastante curioso. De nuevo, ¿qué es lo que se está entendiendo ahí por equidad? ¿Sí? Es el juego de las palabras. Aparte, también ese plan terminó siendo una completa colcha de retazos porque entró con unos 180 artículos, salió con el doble, se eliminaron casi 45. O sea, el articulado cambió por completo y se trataron de colocar mini reformas, una mini reforma pensional por aquí, algo que le da salud a los trabajadores independientes por allá, un programa de vivienda rural por aquí, o sea, nada que ver, porque el plan en teoría es simplemente inversión, presupuesto, y no tiene que ver con eso. Por último, me gustaría destacar también que si bien este plan primero lo discuten las comisiones conjuntas tercera y cuarta de Cámara y de Senado, contenía 9 pactos regionales. Y en esas comisiones no hay presencia de al menos 8 departamentos. Quepa resaltar que todos los pactos involucraban en diferente forma a los departamentos y habían unos que no tenían representación. Y también, por último, fue bastante interesante ver que la mayoría de congresistas que fueron ponentes del plan fueron congresistas que eran pro gobierno, que fueron el Centro Democrático y el Partido Conservador, y luego los independientes, no tanto la oposición. Entonces, de nuevo, ¿qué están teniendo por equidad ahí? Porque no estamos metiendo muchos segmentos sociales en la discusión de este plan. Al fin y al cabo, si es un plan que tiene que ver con toda la nación, con un montón de segmentos sociales, con muchas problemáticas, es problemático, valga la redundancia, que no haya gente que esté participando directamente en el plan. Mateo, ¿por qué a una persona debería importarle el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué cree que una persona debería leer ese texto?
Bueno, en primer lugar, la opinión pública no le suele mamar un poco este tema, porque sucede en cada gobierno hay muchas discusiones alrededor de esto, de si se debe hacer, si no se debe hacer, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, etcétera. Lo que pasa con el Plan Nacional de Desarrollo es que básicamente es la hoja de ruta, es el trazado del gobierno en el cuatrenio. Entonces, eso determina las inversiones, eso determina el presupuesto, eso determina un montón de cosas que se basan en el dinero que los aportantes hacen. O sea, todos en la medida en que pagamos impuestos, nuestro dinero está representado ahí. Y ese dinero es el que se invierte, o sea, aquí no estamos jugando, mejor dicho, a 10 pesos por aquí, 15 pesos por allá, 20 por allí, sino que estamos jugando con el dinero de los contribuyentes. Entonces es importante que la ciudadanía le haga una veeduría para poder entender, bueno, no sé, quizás yo considero que la educación debería tener más presupuesto, o quizás yo considero que más presupuesto debería tener la legalidad. Sirve uno hacerle seguimiento a esto y el artículo en sí para hacer un control político efectivo por parte de los ciudadanos a su gobierno, decir, oiga, usted me dijo que iba a trabajar en esto, en esto, en esto, pero usted no le está destinando plata, ¿qué está pasando? Ahí hay un problema. Entonces yo pienso que principalmente es por eso, y lo otro es que el Plan Nacional de Desarrollo se suele dejar de lado, aunque es básicamente uno de los proyectos más importantes que pasa el gobierno en su estancia en el Estado. Muchísimas gracias, Mateo. Mónica, me gustaría continuar con usted y quisiera que nos contara un poco sobre su texto, lo mismo, cuáles fueron los postulados principales, qué fue lo que usted evaluó y cuáles fueron las conclusiones de ese artículo. Bueno, mira, yo pienso que si algo ha dejado el proceso de paz es que precisamente hoy en día se puede poner el foco en otras cosas que no sean la guerra. Y por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la corrupción es el problema más grande que tenemos en este momento en Colombia. Entonces, yo quise poner el foco en las UTL, las unidades de trabajo legislativo de los congresistas, precisamente por eso, porque hay una corrupción al centro de estas unidades que es impresionante. Y anteriormente como que no era muy visible porque pues el foco estaba puesto en otras cosas. Entonces yo pienso que si se quiere combatir la corrupción hay que mirar en todas partes y estas unidades de trabajo legislativo pues no son muy conocidas por la gente. La gente por lo general no tiene ni idea qué son. Entonces lo que yo quise hacer es visibilizarlas un poco, explicar en qué consiste una UTL, por qué son importantes para la labor legislativa, de qué manera ayuda o enriquece al congresista en su desempeño laboral y pues por ende en todos nosotros, ¿no? Porque pues lo que hagan los congresistas directa o indirectamente nos afecta a todos. Entonces es básicamente eso, se explica qué es la UTL, para qué funciona, su importancia y también los casos emblemáticos de corrupción de las UTL de los últimos tiempos. Mónica, ¿por qué es importante que un colombiano sepa para qué funciona una UTL? O sea, ¿por qué debería importarme a mí qué hace una unidad de trabajo legislativo y qué tiene que ver eso conmigo y de qué forma me puede impactar? Bueno, mira, yo creo que si hay algo que a la gente le importe y le duela es que se metan con la plata, con su plata, con sus ingresos, con lo que es de ellos, ¿cierto? Y aquí la nómina de los empleados de las UTL, porque pues ellos son funcionarios públicos, viene del erario público, es decir, de los impuestos que todos nosotros pagamos. Entonces creo que esa es la primera razón por la que nos debe importar a todos lo que tiene que ver con las UTL. Como te decía ahorita, casi nadie pues tiene como muy claro qué es una UTL y pues tampoco que son cargos que son muy apetecidos porque por lo general los asesores de las UTL devengan un salario bastante alto. Entonces al ser cargos tan apetecidos se presta para casos de corrupción, irregularidades en la contratación y todo ese tipo de cosas. Entonces por eso creo que es importante que todos conozcamos pues qué es una UTL. Mónica, muchísimas gracias. Bueno, Daniela, tú también escribiste un artículo que se llama Objeciones Ley Estatutaria de la JEP. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre este artículo, qué se trata, por qué lo escribiste y nos ahondas un poquito más en todo este tema?
En primer lugar, quisiera resaltar que el objetivo de este artículo era estudiar algo muy particular, que era la disciplina de partido en este tema particular en el Congreso. Eso lo que quiere decir es que estaba tratando de evaluar si había o no disciplina entre los partidos políticos que estaban votando esas objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Congreso. Entonces, bueno, para dar un breve contexto, lo que trato de hacer es, en primer lugar, pues explicar que en marzo de este año, Iván Duque objeta la ley estatutaria de la JEP, básicamente propone 6 objeciones para ser discutidas en el Congreso, y el Congreso lo que hace es, la Cámara de Representantes no aprueba las objeciones del presidente y luego en el Senado tampoco se aprueban. Sin embargo, hay una discusión o hubo una discusión en el Senado por cuenta de la cantidad de votos que había habilitados para que se contara como que el presidente efectivamente perdió la propuesta de las objeciones. Esto lo que quiere decir es que en ese momento en el Congreso, la votación del Senado arrojó un resultado de 47 votos en contra de las objeciones presidenciales y 34 votos a favor, de un total de 108 senadores. Hay que resaltar que dentro de esos 108 senadores, 14 se declararon impedidos y había una senadora que no estaba habilitada ni estaba presente porque estaba siendo objeto de una investigación para anular su curul. Estamos hablando de Aida Merlano, por un escándalo de corrupción en el cual estuvo involucrada. Eso implicaba que ya el quórum no estaba dado en términos de la mitad absoluta de 108 senadores, sino que eso tenía un matiz. Entonces, efectivamente, la discusión por el lado de los que estaban a favor de las objeciones presidenciales decían que había que repetirse la votación, y luego los que estaban en contra de admitir las objeciones dijeron no, había quórum y, digamos, el Senado se pronuncia y el Senado lo que dice es no se admiten las objeciones presidenciales. Luego eso pasa a la Corte Constitucional y la Corte lo que hace es decir, efectivamente había quórum, se caen las objeciones del presidente y se tiene que firmar la ley estatutaria de la JEP. Ahora, como el objetivo del artículo era evaluar cuál fue la disciplina partidista, es decir, si los partidos políticos votaron o no, todos en bloque, a favor o en contra de las objeciones, lo que muestran las cifras, y según los datos de Congreso Visible, es que efectivamente hubo disciplina partidista cuando los partidos políticos, y eso es importante, en temas que polarizan, en temas que generan mucha división entre lo que se conoce como la izquierda o la derecha, o en temas particulares y sensibles como la paz, los partidos políticos se marcan, es decir, los partidos políticos desarrollan mecanismos de disciplina para votar en bloque. Y eso fue exactamente lo que reflejó el resultado de las objeciones de la JEP, y es que tanto en los partidos de oposición al gobierno como los partidos que estaban a favor del gobierno, se mostró una clara disciplina partidista. Y eso, bueno, porque es importante en materia de este tema, pues es importante porque como votante yo quisiera que mi partido en general representara mis intereses y no solamente un congresista de ese partido, sino el partido en general. No que yo vote por el congresista, por el senador Robledo, por ejemplo, y no esté de acuerdo con el partido Polo Democrático, sino que el Polo Democrático y el congresista Robledo estén vinculados ideológicamente a lo mismo, y que si él pertenece al partido político Polo, pues represente sus intereses y así yo me vea representada no solo a través del congresista, sino a través también del partido político. Eso era básicamente como el resultado del artículo y pues el contexto en el cual lo evalúo. Ahora cuénteme por qué cree usted que esto es relevante, que lo conozca la gente en general. Bueno, Erika, es una muy buena pregunta. Esto, en mi opinión, es súper relevante, justamente por lo que acaba de decir, y es porque Colombia tiene un mecanismo de representación en el cual las personas se sienten más representadas por un candidato que por un partido político. Eso tiene matices, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen, de hecho, hay partidos políticos que tienen más disciplina ideológica, como por ejemplo Centro Democrático, donde una persona que vota por un candidato del Centro Democrático seguramente se siente identificada por el Centro Democrático en general y no solamente por un congresista de ese partido. Ahora bien, eso no ocurre en todas las veces con el resto de los candidatos de los demás partidos políticos. ¿Por qué razón? Un partido, por ejemplo, como Cambio Radical, donde se encuentra un ala charista y un ala vargasyerista, una persona se puede identificar más con lo que dice el vargasyerismo que con lo que dice el charismo. Y en ese sentido, el partido en general no está representando unos intereses particulares de un sector particular, sino que está segregado y está dividido entre unos intereses y otros.
Y eso lo que crea es que haya atomización de pronto y haya más fragmentación, y haya más posibilidades de fragmentación de los partidos políticos en general. Además, el tema de la competencia al interior de los partidos, pues es importante resaltarlo, porque muchas veces los partidos políticos tienen varios candidatos, pero resulta que, como acabo de mencionar, no todos representan los intereses del partido, sino que perfectamente pueden tener matices ideológicos que no necesariamente están alineados con el partido. Estoy pensando en Vivian Morales, por ejemplo, con el Partido Liberal. Entonces, ese tipo de ejercicios es importante evaluarlos, justamente porque si los partidos políticos votan en bloque, eso quiere decir que están representando todos en conjunto, los congresistas, las mismas características ideológicas como partido. Y eso facilita, o me facilita a mí como votante, a cualquier colombiano le debería importar que su partido político lo represente como partido político, y no solamente un congresista, sino un partido político en general, porque eso lo que hace es canalizar los intereses del electorado en la política democrática de representación. Muchas gracias, Daniela. Natalia, yo quisiera que usted nos contara un poco sobre su artículo, cuáles son los postulados más importantes y las conclusiones del mismo, así como por qué cree usted que un estudiante o un colombiano debería leerlo e importarle lo que está pasando con la ley que proyectó el Congreso sobre el asbesto. Mi artículo trata sobre la ley de asbesto en Colombia, la cual se inspiró en la lucha de Ana Cecilia Niño, una mujer que luchó para que este material fuera prohibido en Colombia durante varios años. Esta ley busca preservar la vida, la salud y el ambiente laboral de trabajadores y pues en general de toda la población frente a este mineral. Y pues por esto es que la nueva ley de asbesto no solo busca regular el uso de este material, sino también prohibir toda su comercialización y producción dentro del territorio colombiano. Es por esto que en el artículo creado para Congreso Visible hice un intento por describir un poco qué es el asbesto en términos generales, más allá de explicaciones técnicas o químicas, y pues como para que la gente de verdad entienda qué es, cómo funciona, y pues luego hacer una contextualización sobre los rasgos principales de la ley aprobada por el Congreso, como datos sobre el plan de implementación que busca crear esta norma para hacerla efectiva la prohibición, más allá de decir se prohíbe y punto, sino mostrar realmente qué se busca con la ley. Y bueno, finalmente esto es muy importante para Colombia, para los ciudadanos, para todo el mundo conocer sobre el tema en general, dado que a estas alturas ya han sido 66 países los que habían prohibido el asbesto antes que Colombia, y pues la OMS también ha explicado los riesgos de este material en diversas análisis, y Colombia tampoco ha sido en Colombia tampoco ha sido un tema nuevo. Literalmente hemos tenido 7 intentos pasados a para intentar regular el tema, que nunca pasaron por diversas razones en el Congreso, que también se está explicando en la infografía cuáles fueron esas razones. Y finalmente, pues la razón por la cual todos deberíamos conocer un poco más del tema es porque muchos oímos los peligros del asbesto en noticias, en radio, en conversaciones. Mucha gente habla del tema, pero realmente no conocemos o no entendemos la cantidad de productos que usamos día a día que tienen este material, y tampoco mencionamos los riesgos más allá de lo que escuchamos en una conversación casual. Muchas gracias, Natalia, Mónica, Erika y Mateo, por contarnos sobre sus artículos y por participar en este episodio de Plenario. El objetivo de Congreso Visible no es guardar datos y almacenarlos en bases digitales que nadie utilice ni estudie. De hecho, el objetivo es invitar a que los ciudadanos consulten dichas bases de datos y las utilicen para analizar los proyectos de ley que tramitan los senadores y representantes que eligen para que los representen en el Congreso. Los congresistas no son electos popularmente para mamarle gallo a las preocupaciones que las personas tenemos y por las cuales los escogemos a ellos para que nos ayuden a resolverlas. No son oficiales ajenos a nuestra realidad y no dan debates que a nadie le importan. A todos deberían importarnos lo que los congresistas hacen en el ejercicio político. Están sentados en el Senado y Cámara porque nosotros así lo elegimos. La producción intelectual que hace Congreso Visible responde al análisis que cualquier persona puede consultar para formar criterios sólidos sobre las implicaciones que tienen las leyes que promulga el Congreso. Nuestras bases de datos, metodología de recolección de información, análisis de datos, resultados e infografías están siempre abiertas al público. La rendición de cuentas y transparencia siempre están primero. Muchas gracias por escuchar Plenaria, el podcast de Congreso Visible. Síganos en nuestra cuenta de Twitter en @Congreso Visible y en Facebook como Programa Congreso Visible para obtener más información sobre nuestro trabajo investigativo y recopilación de datos sobre el Congreso de la República. También visite nuestro canal de YouTube, Congreso Visible, para informarse y aprender sobre todos los trámites y procesos que ocurren en el Congreso. Agradecemos a David Perdomo, encargado de la edición y producción de sonido. Agradecemos también la participación de Mateo Restrepo, Mónica Gómez, Erika Cepeda y Natalia Olaya en este episodio.
Les deseamos a todos y todas una muy feliz semana.